por el Pacto de Municipios frente a las emergencias climáticas y más temas de memoria también. Conversamos con Patricio Mora, él es director ejecutivo de la Fundación Proyecta Memoria. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias por la Bienvenido a invitación. MOL TV. Muchas gracias. Patricio, me contabas que creaste esta fundación hace ya varios años. Me gustaría saber por qué nació la idea de crear esta fundación Proyecta Memoria y realmente qué es lo que hacen en la fundación, porque de repente la gente se confunde un poco y no tiene claridad de qué es lo que hacen ahí. Sí, bueno, esta fundación surge en conjunto con Hilda Basso Alto en Concepción después del 27 de febrero porque nos dimos cuenta que sufríamos una amnesia sísmica, que volvíamos a cometer los mismos errores, nos emplazábamos en zonas de riesgo y en sí necesitamos mucha educación. Entonces, cómo a través de la memoria, la cultura, es una herramienta para conectar a las personas con esa historia para que no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, desarrollamos muchas rutas relacionadas a los desastres. Por ejemplo, hace poco vamos a hacer una por la falla San Ramón. Fomentamos museos relacionados a los desastres, trabajo en los colegios, mucha educación, justamente porque, bueno, había pasado lo del 27 y volvíamos a cometer los mismos errores y estábamos muy mal educados en ese sentido. Entonces, es como a través de la cultura se conecta a la gente con esa historia para que no volvamos a cometer los mismos errores. Y en términos prácticos, Patricio, desde el 27F hasta ahora, con todo el trabajo que han hecho como fundación, ¿qué resultados tú has podido ver, apreciar? Bueno, nosotros principalmente hemos empoderado a muchas comunidades para que tengan conciencia de su territorio, aprendan a participar, principalmente en los planes reguladores. En Chillán impulsamos para que la misma comunidad protegiera su casco histórico a través de zona típica, de una solicitud, porque tenían que preservar esa memoria del 39. Estamos apoyando mucho con el tema, por ejemplo, de la falla San Ramón, que queda más del 45% liberado para que no se construyan edificaciones sobre la falla, que eso ya hay estudios de la Universidad de Chile que tienen conciencia de eso y principalmente ahora a través de las políticas públicas fomentamos con el diputado Jorge Brito el Día Nacional de la Educación y Memoria ante Desastres, que sería para el 22 de mayo. 22 de mayo, claro. Sí. Y eso fue a raíz de... el terremoto de 1960. El terremoto, claro. Sí. El terremoto de Valdivia. Sí, el terremoto de Valdivia. Muchas veces se llama Valdivia, pero también afectó... En realidad sí, afectó mucho más. Mucho más, pero veíamos que Japón, Estados Unidos, Perú, México tiene su día nacional y nosotros, a pesar de ser el país más sísmico del mundo, tener uno de los volcanes más activos, ser dentro de los 10 países más vulnerables en cuanto a la emergencia climática, no teníamos un día nacional que conmemoráramos y educáramos tanto a la Junta de Vecinos, colegios, en sí. Entonces era muy necesario y lo bueno es que se aprobó en la sala de en la Cámara de Diputados, ¿Ya? Pasó a Comisión de Cultura en el Senado y muy pronto llevará a sala desde el Senado. Fantástico. O sea, sí, podríamos eventualmente el próximo 22 de mayo ya tener ese día instaurado. Sí, yo creo que es muy seguro. Se conmemoran 60 años del terremoto del 60. También el próximo año se conmemoran 10 años del terremoto del 27F, que son instancias como informales que necesitamos ir generando ritos a lo largo de todo Chile. Porque además de los terremotos, erupciones volcánicas, incendios, aluviones y ahora mucho más con el tema de la emergencia climática. Claro, vamos a hablar de eso de todas maneras en un ratito más, pero me gustaría antes preguntarte, ustedes el viernes recién tuvieron este gran seminario donde había participación de parlamentarios, de ONG, de municipios. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese seminario? Bueno, lo importante fue que por primera vez se hace un seminario que hablamos sobre educación y memoria ante desastre y emergencia climática. Siempre son seminarios más duros en relación a los sismos, muchos ingenieros, pero cómo a través de la comunidad científica que muchas veces no sabe comunicar y llevar ese mensaje a las comunidades, nosotros a través de estas instancias que son la cultura, ruta, museo, intervenciones urbanas, la gente puede conectar con ese conocimiento. Entonces, principalmente fue como entender que es rescatar la esencia del ser humano, que no es la competencia, sino que la colaboración. Cómo nos mezclamos entre los gobiernos locales, mundo científico, parlamentarios, ONG, sobrevivientes también que participaron, podamos trabajar en conjunto para llegar a muchas más personas y generar estos cambios de clic. Porque muchas veces, wow, en verdad somos de los países más sísmicos, pero ¿cómo hacemos clic? Entonces eso fue muy interesante y ya nos estamos preparando para el próximo año, los 60 años, para el 22 de mayo. Y viendo que cada uno, por ejemplo, estaba Tochimi, que era de Japón, nos mostraba toda la experiencia que tenían con las juntas de vecinos, con los colegios, y claramente hay una retroalimentación que cada uno lo va a poder alimentar o ir generando en el país. Patricio, en este seminario además firmaban un pacto de municipios frente a la emergencia climática. Sí.
¿De qué se trata este pacto? Bueno, el pacto trata de 10 puntos que trata principalmente de comprometernos a generar instancias de educación en los gobiernos locales y en las ciudades. Entonces, ¿cómo hacemos que las ciudades tengan buena memoria ante desastres y emergencia climática? Entonces, principalmente todos nos comprometíamos a desarrollar actividades para el 22 de mayo, en este Día Nacional, que también conmemoren otro tipo de desastre, no tan solo el terremoto del 60, sino que, no sé, en Arica tiene el terremoto de 1868, que fue el 13 de agosto. También ir buscando cuáles son estos desastres que tienen que ir conmemorando, desarrollar actividades culturales, que sean actividades gratuitas, inclusivas para la comunidad, involucrar mucho a los sobrevivientes. Por ejemplo, tenemos sobrevivientes del 39, del 60, que para ellos también es muy reparador, pero también tienen un mensaje muy importante y una responsabilidad para las nuevas generaciones. Y cómo vinculamos también a los niños y a los jóvenes. Esos son como principios fundamentales dentro del pacto, y que también fomentar la memoria urbana, que se desarrollen memoriales, museos. Son un sinfín de iniciativas que se comprometen estos museos, estos municipios en desarrollar. ¿Y qué municipios están participando de este pacto? Está Tocopilla, Petorca, María Elena, Valparaíso, Chillán, Concepción. Son alrededor de 11 municipios que hasta ahora se están... A nivel nacional. Sí, que se han sumado y que esperamos desde acá hasta el 22 de mayo ir sumando mucho más actores para que en sí tengamos una red mucho más robusta de ciudades con buena memoria. ¿Cuáles serían, según tu punto de vista, los beneficios de este pacto para la sociedad civil directamente? Yo creo que de partida es un indicio de que vamos a empezar a trabajar en relación a la educación. Siempre, ahora se ha hablado mucho de la emergencia climática, sobre medidas estructurales, convenios que tiene que firmar el Estado, etcétera, pero tenemos que poner énfasis en la educación. Entonces, cómo, en cierta forma, también los municipios, dentro del pacto está cómo ellos también empoderan a sus mismos funcionarios municipales en estas prácticas. Entonces, es un trabajo en conjunto que tenemos que ir cambiando el estilo de vida, y principalmente es que es el despertar para actuar. Entonces, eso es como uno de los principales indicios que tiene una instancia mucho más a través de lo sensitivo, de la educación. ¿Y cómo has visto como el interés de las personas? Hemos tenido una muy buena acogida, porque muchas veces, no sé, hay casos como el caso de Concepción. Hace poco hubo, este año fue el tornado o la tromba marina. Sí, claro. Que todos decían, oye, bueno, Concepción nunca había sufrido una tromba marina, pero para 1934 ya había sufrido una. Entonces, como muchas veces cuando subimos fotografías en las redes sociales de antiguos desastres, por ejemplo la tromba marina, entonces, oh, en verdad esto ya había pasado. Entonces, esa idea es de conectar. Y lo interesante es cómo a través de la cultura y el patrimonio y el arte se conecta a la gente y tiene conciencia de su territorio. Eso es como... Y muchas veces la gente genera el cambio, como, bueno, en verdad necesito tener una mochila en caso de emergencia, tengo que tener un plan De escapar familiar. en caso de tsunami. Exacto, sí. Claro. Entonces, eso hemos visto que se ha generado un cambio, y hay un cambio en tema de generar una cultura de prevención. Y respecto a las políticas públicas, ¿qué crees tú que debiera suceder? Bueno, principalmente viendo temas de desastre, ya más de 8 años hay un proyecto de ley de la ONEMI, de reforzar la ONEMI, que lamentablemente no ha tenido mucho avance, que es muy necesario de invertir también en esto. La medida que nosotros invertimos $1 en prevención, nos ahorramos 4 en reconstrucción. Entonces eso también es una cifra que deberían manejar tanto gobiernos locales como parlamentarios, para entender que esto en verdad es una medida que podemos salvar vidas. Eso es lo que nosotros planteamos mucho, que la memoria salva vidas. Porque vemos casos como en Aneyoshi, en Japón, que colocaron una piedra hace 600 años y dicen, bueno, tú no puedes emplazarte bajo esta piedra porque hasta acá llegó una ola hace 600 años atrás. Ocurrió el tsunami del 2011 y mucha gente se salvó justamente porque hace 600 años le hicieron caso a esa piedra y se emplazaron sobre esta. Entonces son medidas que en cierta forma la comunidad y los entes políticos tienen que entender que es una inversión, y que además de tener gastos económicos también vamos a salvar vidas. ¿Y tú ves que están cada vez más comprometidos? Los municipios, obviamente, bueno, con Sí, este pacto, pero también, sí. ¿qué ves desde el gobierno, por ejemplo? Sí, yo creo que, bueno, después del 27 de febrero generó un cambio impresionante en cuanto a la respuesta de la emergencia. Antes, no sé, ocurrió el tsunami y las alertas de tsunami no se dieron porque estaban guardados los instrumentos, y ahora hay muchas más evacuaciones en diferentes partes del país. Hay una cultura en cuanto a la emergencia, pero no así en una cultura de prevención.
de que esto sea permanente. Entonces, principalmente hay que enfatizar en el proyecto de ley, el proyecto de ley de la ONEMI, y claramente lo que nosotros impulsamos con el diputado Jorge Brito, hay un interés de ver que la educación y la memoria es importante para generar comunidades resilientes. Patricio, hablemos brevemente de cambio climático. ¿Cómo está influyendo el calentamiento global en esto de los desastres naturales, que es el tema al que ustedes se dedican? Bueno, principalmente a través de toda la emergencia climática se fomenta mucho más el tema de la sequía, los incendios, los aluviones, que son desastres socionaturales. Nosotros nunca hablamos de desastres naturales porque en cierta forma nosotros en cómo nos emplazamos, cómo mitigamos, somos responsables, corresponsables de esto, construimos el riesgo también. Pero claramente estos son como 3 tipos de desastres que influyen y van a ir aumentando en relación a la emergencia climática. Entonces por eso es tan importante no ver la emergencia climática como algo que nos está afectando, bueno, hace mucho tiempo se está hablando de esto, pero ahora hay mucha más fuerza, pero va a ir sucediendo y tenemos que ir generando más conciencia para ir generando estos cambios de vida. Y desde el punto de vista de la arquitectura, porque tú también, Patricio, es arquitecto también, ¿qué debería suceder con la vivienda frente al cambio climático? Bueno, nosotros desde la fundación partimos desde el reciclaje de los escombros simbólicos, que son escombros que vienen de un edificio patrimonial y que les damos un uso tanto en espacio público como en vivienda. Perfectamente nosotros desde la construcción de las edificaciones tenemos que tener una mirada de reutilizar estos materiales, porque estamos también disminuyendo la huella de carbono, que claramente lo que está afectando con la emergencia climática, que bueno, en estos 250 años desde la revolución industrial hemos liberado más de 1,4 billones de toneladas de carbono. Eso es importante entender. Y en la medida que reutilizamos estos materiales, vamos a ir aumentando, disminuyendo la cuota de carbono. Entonces, nosotros desde la Fundación siempre hemos planteado el tema de la reutilización de estos materiales, que cada ciudad debiese tener un hospital de escombro, que es un espacio donde la gente va a poder clasificar, resguardar y que estos puedan ir reutilizando. Entonces, son algunas de las medidas, por ejemplo, en cuanto a la materialidad, que sí se pueden reutilizar. Ese proyecto del hospital de escombros que me llamó mucho la atención, ¿es algo que se hace en otras partes del mundo? Nosotros lo hicimos, no es común, y nosotros una de las partes más fuertes que lo implementamos fue en México para el terremoto del 2017. Ajá. Que en Oaxaca y en Ixtactepec planteamos mucho el tema de los hospitales y se generaron en la ciudad. Entonces la misma comunidad reutilizó los materiales para su vivienda. Qué fantástico. Sí, y que algo para el 27 de febrero no ocurrió. Se demolió todo y se vio el material como basura. Entonces, eso lo hicimos en México y ahora también estamos muy fuertes. Ahora el 28 de octubre viajamos a Lima a conmemorar un terremoto de 1746, que fue el terremoto más grande que ha tenido Lima, y ahí también estamos planteando este tipo de iniciativas para que los gobiernos locales lo implementen. También en Iquique también queremos desarrollarlo porque a futuro se sabe que va a venir un gran terremoto, entonces deberían estar como ya implementados y ojalá se transforme también en política pública del reciclaje de los escombros simbólicos. Y ojalá preparados también dentro de lo posible. Exacto, sí. Bueno, cada vez somos más resilientes en ese sentido porque tenemos mejores edificaciones. Nosotros trabajamos con la Fundación Alto Río, somos cofundadores y claramente hay que, bueno, lo de Alto Río es excepcional, lamentablemente fallecieron 8 personas y todo, sí. Pero no es común que en Chile se caigan edificaciones porque tenemos una norma sísmica muy buena. Entonces, eso también nos hace que seamos un poco más resilientes, pero en la medida que utilizamos también estos materiales, le da una mirada mucho más desde la emergencia climática, sustentable, socialmente más amigable. Muchísimas gracias, Patricio, por gracias, haber Elena, conversado con nosotros. Conversamos con Patricio Mora, director ejecutivo de la Fundación Proyecta Memoria. Ustedes pueden seguir informándose con nosotros a través de emol.com.